Y entonces todo eso está muy escondido por mi madre, porque sabe que si yo lo encuentro lo voy a quemar y entonces no quiere. Parece que tu madre dijo de esa novela, o por lo menos de algunos capítulos que leyó de esa novela, que no le parecía posible que la hubieras escrito tú y que sin duda estaba copiada de alguna parte. Mira, sí, ahí tocas un tema que fue un gran traumatismo para un niño, pero no se refiere a la novela. Yo había empezado a leer a Edgar Allan Poe, los cuentos, en español, porque yo no sabía otro idioma, y los poemas en la famosa traducción de Blanco Belmonte, que era la única que había en español en aquel entonces. Y bueno, todo eso me había aterrorizado, los cuentos, y conmovido los poemas. Y entonces escribí una serie de poemas que me imagino que eran un plagio involuntario, una imitación, una gran influencia. Bueno, esos poemas en realidad nadie los leyó, y luego desaparecieron no sé cómo, no los leyó nadie. Y seguía escribiendo algunos poemas en donde yo ya trabajaba un poco por mi cuenta. Y esa segunda serie cayó en manos de un pariente de la familia, un tío o algo así, que los leyó y que le dijo a mi madre que evidentemente esos poemas no eran míos, que yo los copiaba de alguna antología de poemas. Y me acuerdo siempre lo que fue para mí un dolor de niño, que es un dolor infinito y terrible, ¿no? Cuando mi madre, en quien yo tenía plena confianza, vino de noche, una noche antes de que yo me durmiera, a preguntarme, un poco avergonzada, me acuerdo, si realmente esos textos eran míos o yo los había copiado. Ahora, el hecho de que mi madre pudiera dudar de mí, yo se los había dado diciéndole que eran míos, que pudiera dudar de mí, fue uno de esos, es como la revelación de la muerte, ¿sabes? Esos primeros golpes que te marcan para siempre. Descubrí que todo era relativo, que todo era precario, que había que vivir en un mundo que no era ese mundo de total confianza y de inocencia, ¿no? Fue uno de tus primeros dolores como escritor. Sí, ese y el descubrimiento de la muerte, que también fue muy temprano. Sí. Parece que en esos años cuentas también en alguna de tus diversas entrevistas, porque hay una bibliografía tan extensa de Julio Cortázar, no solamente de libros, ensayos, estudios sobre su obra, sino también numerosas entrevistas, que es muy difícil recordar a quién fue hecha cada una. Pero hablas también de que por esas fechas, más o menos, la figura de tu padre se convierte un poco en una figura borrosa, ¿no? Bueno, estás utilizando un generoso y amable eufemismo, porque no es una figura borrosa, es una figura que desaparece totalmente. Desaparece. Yo tenía 6 años cuando mi padre se fue de mi casa para siempre, y en circunstancias que dejaron a mi madre en una muy mala situación económica y con 2 niños, una hermana mía que tiene 1 año menos que yo, mi único hermana, y yo, al cuidado de ella. Mi madre era una mujer totalmente indefensa, porque aunque tenía una excelente cultura, vivía en el mundo argentino de los años 20, es decir, un mundo machista a 100%, donde una mujer tenía que quedarse en su casa, y si pretendía ejercer algún trabajo, alguna profesión liberal, mi madre podía haber sido una excelente traductora, por ejemplo, puesto que sabía inglés y alemán, además del francés y naturalmente el español. Fíjate el juego que le daba eso. Que tenía, sí. No, pero era absolutamente impensable. En ese momento era impensable. Y entonces mi madre tuvo que aceptar pequeños empleos en la administración nacional, porque eso sí era honorable, ¿sabes? Sí, empleado público sí, lo otro no. Entonces tuvo que educarnos con dificultades, con problemas económicos muy grandes. Y mi padre desapareció en ese momento y yo no volví a verlo nunca más. ¿No volvió a hacer acto de presencia? Bueno, no volvió a hacer acto de presencia cuando me enteré de que había muerto. Muchos años después, en la provincia de Córdoba, tuve una comunicación de un abogado que me comunicaba eso por algún papel que había que firmar, ese tipo de cosas. El hecho de estar sufriendo una serie de apuros económicos hizo que tú no pudieras cursar en la universidad.
Es decir, comenzaste, pero tuviste que abandonar porque era realmente insostenible, ¿no? Sí, es exacto. Es decir que, bueno, el plan de estudios varía mucho en los países, de modo que en 2 palabras te digo cómo funcionaba. Terminada la escuela primaria, a los 13 años, una cosa así, luego hacías la escuela secundaria. Y en mi caso, yo entré en una escuela normal, que a los 18 años me dio un título de maestro normal. Y luego 3 años más de profesorado, que me dio un título de profesor. Ahora, ese título de profesor era una cosa totalmente absurda, porque el título era profesor en letras, no de, sino en letras. Vas a saber por qué. Y era un título que te facultaba para enseñar en los colegios secundarios realmente cualquier cosa. Gramática, geografía, lógica, instrucción cívica, historia, realmente un hombre orquesta. Y yo no tengo demasiada admiración por los hombres de orquesta en ese plano, por lo menos. De modo que mi título de profesor no me satisfacía ni mucho menos. Y entonces busqué el camino de la universidad, la Facultad de Filosofía y Letras, naturalmente en la rama de letras. Y fue en ese momento en que comprendí que no podía hacerlo, que tenía que utilizar ese título que ya tenía. Había sido maestro primario durante un tiempo, que podía ser profesor de enseñanza secundaria y ayudar a mi madre, naturalmente. Y entonces nunca seguí la universidad, no tengo ningún diploma universitario. Estuviste durante 5 años más o menos dedicado a la enseñanza en distintos pueblos. Un poco más, mira, a mí me nombraron en el año, soy muy malo para las cronologías, en el año 39, sí, en el 39, y estuve hasta el año 45, lo cual hace 6 años, enseñando en un pueblo de provincias, en una escuela normal. En Chivilcoy. Primero en Bolívar, y luego en Chivilcoy. Pequeñas ciudades, son más que pueblos, ¿no? Pequeñas ciudades de la provincia de Buenos Aires. Y luego, durante 1 año y medio, en una universidad de frontera, muy joven, que se acababa de fundar, la Universidad de Cuyo, en Mendoza, la provincia de Mendoza. Que esa sí fue una universidad importante para ti. Sí, pero fíjate hasta qué punto era una universidad improvisada, que yo enseñé ahí sin tener título universitario. Curioso. Porque era una universidad muy joven, muy pobre, pagaban unos sueldos de hambre, pero al mismo tiempo nos proponían a los jóvenes argentinos una especie de apostolado. Es decir, ir allí a enseñar aquello que nosotros ya podíamos conocer un poco mejor que los estudiantes. Ese es un fenómeno impensable en Europa, todavía Totalmente. Es una de los milagros propios de América, sí, ¿no? Sí, claro. Y entonces alguien en Buenos Aires se había enterado de que yo había aprendido por mi cuenta el francés y que sabía alguna cosa de literatura francesa. Entonces me propusieron hacer un curso en la Universidad de Cuyo sobre literatura francesa. Entonces, pasar de un medio de enseñanza secundaria a universitario, para mí era una cosa muy hermosa, porque suponía ponerme ya en un nivel de alumnos, de estudiantes, que en otro plano. Y finalmente dejar de enseñar instrucción cívica. Tú comprendes que los procedimientos para votar y lo que se puede y lo que no se puede hacer en una sociedad llamada democrática no me divertía demasiado. Entonces fui ahí y estuve 1 año y medio hasta que llegó el primer gobierno de Perón y yo me marché.